lo que dice la palabra de Dios. Le invito a abrir Hechos 10. Y mira qué hermoso testimonio. Hechos 10, versículo 37 dice: vosotros sabéis lo que se divulga por toda Judea. ¿Ustedes saben que se divulga un poder sobrenatural sobre la tierra? ¿Usted sabe que se sigue predicando un evangelio de salvación? ¿Usted sabe que se sigue predicando un evangelio de arrepentimiento? Eso no cambió, hermano. Usted se quiere acercar al poder de Dios, se tiene que arrepentir. Tiene que reconocer su estado como usted está. Tiene que reconocer su estado para que el poder de Dios lo invada. Por eso es algo muy importante. La iglesia tiene que reconocer el estado por cual está. El estado es empoderado, pero cuando la iglesia no hace caso a Dios, la iglesia no está empoderada. La iglesia no tiene el poder. ¿Por qué? Porque Él no se la va a dar. ¿Por qué? Porque la iglesia no cree. Cuando la iglesia cree, el poder de Dios se desata sobre las personas. El poder de Dios se desata sobre el profeta. El poder de Dios se desata sobre el evangelista. El poder de Dios se desata por aquel que creyó, en aquel que lo salvó, en aquel que le dio la vida. Por eso es muy importante entender cómo te vas a mover en el mundo espiritual. ¿Cómo te vas a mover? ¿Te vas a mover solo? ¿Te vas a mover como tú quieres? ¿O vas a moverte como el Espíritu de Dios te está mandando a moverte? Por el poder del Espíritu y por un llamado santo. La palabra de Dios dice que tenemos un testimonio. Tenemos a alguien por qué testificar y no avergonzarnos. Su nombre es Jesús. Vosotros sabéis todo lo que se divulga por todo el mundo, en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, pero todos sus idiomas tienen su entendimiento. Todos los idiomas tienen un entendimiento. Paremos a alguien que hable en inglés y que hable de Jesús. Te va a llenar los ojos de lágrimas porque te está hablando en inglés nomás. Tú tienes que sentir en tu corazón el poder de Dios. Tú tienes que amarlo. Tú tienes que llamarlo, dice. La iglesia es la única autorizada de llamar el poder de Dios. 3 me dijeron amén. La iglesia es la única autorizada para llamar el poder de Dios. A ver más atrás si creen. La iglesia es la única de llamar el poder de Dios. ¿Me entiende? O sea que usted está ahí, no está por un número más, no está porque vino, porque quiso venir. Usted vino a la manifestación del poder de Dios. Y si usted vino a buscar la manifestación del poder de Dios, usted no se va a ir como vino. La palabra de Dios dice, versículo 37 dice: vosotros sabéis que es lo que se divulga por todas las aldeas, comenzando desde Galilea, después del bautismo. De ahí encontró y empezó el reino de los cielos. De ese bautismo, el reino de los cielos tocó la tierra. Fue una conexión espiritual. Por eso una conexión espiritual donde está el pueblo de Dios. Donde está el pueblo de Dios, todos aquellos que andan desesperados, todos aquellos que no encuentran lugar en este mundo, todos aquellos que andan desesperados y no saben por qué sus corazones están vacíos. Cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, ahí van a suceder cosas grandes, ahí esas personas van a recibir milagros, ahí esas personas van a recibir lo que tú portas, porque se lo dio a ti, iglesia. Te lo dio a ti, porque tú eres la esposa, porque tú eres la ataviada, porque tú eres el que tiene que dar testimonio de quién es tu Dios. Y miren lo que dice la palabra de Dios, dice, versículo 38 dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿A quién? A toda su iglesia. ¿Sabe por qué? A todos los que sanó. A todos los que sanó, a todos los que llamó, todos fueron parte de su iglesia. Todos los que fueron a dar testimonio de lo que Dios hacía. Por eso tú vas a dar testimonio. Te ocurrió un milagro, te va a ocurrir otro. Viniste por otro milagro, te va a ocurrir otro milagro. Pero vas a tener que testificar quién lo hizo. Aquel que desde antes que tú nacieras ya estaba haciendo milagros. Desde antes que tú vinieras a este mundo, Él ya vivía. Desde antes que tú fueras creado, Él ya era Dios.
Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder a Jesús de Nazaret. Y como este anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos. Cuando el poder y el reino de Dios se manifiesta, todos los oprimidos son liberados. Porque la iglesia lo grita. Porque la iglesia lo declara. Porque la iglesia declara una verdad. Porque la iglesia testifica una verdad. Que solo en Cristo las opresiones se pueden ir. Por eso el Señor decía, venid a mí los cansados y trabajados, que yo haré descansar. Váyanse en paz. ¿Por qué? Porque solo en Él hay libertación. Solo en Él hay sanidad. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, versículo 39, dice, vosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. ¿Dónde está la iglesia que es testigo de todo lo que Jesús hizo? ¡Wow! ¡Wow! Y esta noche vamos a dar testimonio. Vamos a orar, amén, como les enseñé a los que estuvieron en el discipulado. Vamos a declarar, vamos a decretar, vamos a declarar que en Jesús hay libertad. Vamos a declarar que en Jesús hay reino, que en Jesús usted tiene un maestro y su maestro es Jesús, el que le enseña el camino del bien, el que le enseña el camino de la libertad, el que le enseña el camino de la llenura del Espíritu. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, vosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá, de Jerusalén, y colgaron en el madero. Y dice, y a este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase. ¿Sabe que nosotros vamos a alabar allí? Vamos a cantar. Y no te vamos a decir levanta las manos. Tú mismo vas a tener que tomar la decisión de levantar tus manos. Tú mismo vas a tener que tomar la decisión de cantarle. Si eres iglesia de Cristo, si eres llamado por Cristo, tienes que cantar. Si eres llamado por Cristo, tienes que decretar. Si eres llamado por Cristo, tienes que adorar a aquel cual es tu esposo, aquel que tú buscas, aquel que tú le vas a decir delante de la multitud, ese es mi rey, el que está ahí mirándote para hacer un milagro contigo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, versículo 40, dice, este levantó Dios al tercer día e hizo, y no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios. Había ordenado de antemano a vosotros que comimos. Tú has comido en la mesa con el Señor. Tú has bebido en la mesa con el Señor. Tú has adorado a Dios con tu corazón. O sea que eres parte de Dios. Solamente tú lo tienes que hacer. Eres parte de mi vida, Señor. Eres parte, Señor. Nadie puede recibir autoridad si tú no se la das. Tú me diste esa autoridad para que yo declare. Tú me diste esa autoridad para que yo te llame. Tú me diste el permiso para entrar. Tú me diste el permiso, Señor, para llamarte de los cuatro vientos. Tú me diste el permiso, Señor, para que tu poder se manifieste sobre mí. Y mire lo que dice la palabra de Dios. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Por eso tú te llamas creyente. Porque de antemano Dios te eligió para que seas creyente. De antemano estabas perdido, andabas por este camino sin rumbo, hasta que Cristo salió al encuentro tuyo. Ya no eres más de este mundo. Ya no eres más de este mundo. Por eso vas al mundo a testificar que el que te salvó del mundo es el que te rescató y que puede rescatar a muchos más como tú. Muchos más como tú. ¿Por qué? Porque ya lo pagó en la cruz del Calvario. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, ordenó de antemano a vosotros que caminamos y que vivimos con Él después de resucitado de entre los muertos. Y nos mandó que yo te estoy predicando hoy a ti. Mañana le estaré predicando a aquellos que no tienen a Cristo. Pero tú estarás entre medio de ellos y tú dirás, eso es verdad.
ese es mi Cristo, ese es mi Señor, ese es el que hace milagros, ese es el que rompe las cadenas sobre tu vida, ese es el que te da libertad como a mí me da libertad, ese es el que te llamó a ser del esposo, ese es el que te llamó a ser cristiano, ese es el que te va a sanar. Y mire lo que dice la palabra de Dios, nos mandó que se predicase al pueblo y testifiquemos que Él es, que Dios ha puesto y dando testimonio por todos los profetas. Todos los que estamos aquí, si confesamos que Jesucristo es el Señor, recibimos perdón de pecado. O sea que no hay ninguna culpa, no hay ninguna opresión, no hay ningún espíritu que venga a atormentar nuestras mentes. Si nosotros le dejamos la vida a Cristo, si nosotros le entregamos la vida a Cristo, ya somos libres, dice la palabra de Dios. No solamente esto, sino que también nos va a regalar su espíritu. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Usted cree que hay Espíritu Santo? ¿Usted cree que hay Espíritu Santo? ¿Usted cree que está sellado por el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu que está en usted va a dar testimonio que usted tiene al Espíritu. Y aún lo empoderará. Mire lo que dice su palabra. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras y el Espíritu Santo cayó sobre ellos, todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos, que también sobre los gentiles. O sea que el don está aquí. El don está aquí. El don está entre nosotros. Nosotros somos los gentiles. O sea, ¿qué nos queda a nosotros? Llamarlo. ¿Qué nos queda a nosotros decirle, Señor, solo en ti hay salvación? ¿Qué nos queda a nosotros decirle, Espíritu Santo, empodérame? ¿Qué le queda decir a usted? Espíritu Santo, úsame para tu obra. Espíritu Santo, prepárame para este avivamiento. Espíritu Santo, estoy dispuesto a testificar. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 46 dice, porque los que oían, que hablaban en lenguas, adiós, adiós. ¿Sabe que el Espíritu Santo viene en nuestras vidas? ¿Sabe para qué? Para que nosotros digamos qué glorioso es el Señor Jesús. Para que nosotros testifiquemos en diferentes lenguas. Aun cuando el Espíritu te tome en lengua, tú digas qué grandioso eres, Señor. Qué glorioso eres. Qué hermoso encontrarme contigo. Qué hermoso, Señor, tú eres el único Dios creado en el cielo y en la tierra, por el cual tengo salvación, por el cual tengo vida eterna y por el cual vivo en esta tierra. Fui sellado para dar testimonio de aquel que está vivo. No está muerto. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, porque los que oían, que hablaban en lenguas, que magnificaban a Dios. Entonces respondiendo Pedro, pues acaso algún impedimento del agua para que sean bautizados estos que hayan recibido también como nosotros. No hay ningún impedimento para aquel que le caiga el Espíritu Santo, para aquel que se mueva por el Espíritu Santo, para aquel que esta noche le diga, Señor, hay una noche gloriosa que yo te tengo que testificar, hay una noche gloriosa que yo tengo que profetizar cosas maravillosas sobre una ciudad, hay cosas maravillosas que yo debo profetizar sobre una ciudad, que es que tú estás vivo, que es que tú estás resucitado entre los muertos y que tu palabra lo va a confirmar, Señor. Amén. Marcos 16, versículo 15 en adelante. Y este mismo Jesús que había muerto y resucitó, les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que en él creyere fuere bautizado sea salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos de la serpiente, no le hará daño, sobre los enfermos impondrán las manos y ellos. ¡Wow! ¿Sabe para qué viene el Espíritu Santo? Para empoderarte, iglesia.
¿Sabe para qué vino el Espíritu Santo? Para llenarse de su presencia. ¿Sabe para qué vino el Espíritu Santo? Es para que usted se encienda en fuego. Por eso usted tiene esta oportunidad esta noche. Esta oportunidad de llenarse con el poder de Dios. Y esta oportunidad de declarar que Jesucristo es su Cristo. Y que Él murió. Y que Él está sentado a la diestra del Padre. Usted no es un huérfano. Usted no es una persona abandonada. Usted no es una persona despojada de sus bienes. Usted es una persona que recibe bienes en Cristo. Usted es una persona que recibe restauración en Cristo. Usted es una persona que recibe sanidad en Cristo. Usted es una persona que recibe autoridad en Cristo. Porque el único que nos puede encontrar tirado y sin nada es Cristo. Sacarnos de ese lugar y darnos autoridad. Porque es el único que tiene poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Para hacer de ti una mujer grande. Para hacer de ti un hombre grande, para hacer de ti una nación grande, como se lo dijo al varón cuando no era nada, de ti haré una nación grande, de ti haré una nación grande. ¿Me entiende? Cada vez que Dios suelta una palabra profética sobre una persona, transforma su futuro. Por eso tú estás expectante a que Dios transforme tu futuro a través de la manifestación del Espíritu. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, versículo 19. Y el Señor, ¿después de qué? En el cielo. ¿Y se sentó a dónde? ¿De dónde te está mirando hoy? De ahí me está mirando hoy. Te está mirando a ti, iglesia. A la diestra de Dios. Tú no sirves a un Dios muerto. Tú no sirves a un Dios que no te escucha. Tú sirves a un Dios que escucha tus clamores, que escucha tus peticiones. Entre más le dé tu corazón a Dios y más le obedezca a Él, mayor será la gloria sobre ti. Entre más te niegas a obedecerle, más te va a costar entenderlo. Por eso te animo a que dejes toda desobediencia y a que entres en el poder del Espíritu para que entiendas lo que Él quiere hacer contigo. Déjate guiar por el Espíritu. Déjate guiar por el Espíritu. Deja que el Espíritu te levante. Déjate que el Espíritu te guíe. Deja que el Espíritu abra tus ojos. Deja que el Espíritu abra tus oídos. Deja que el Espíritu desate tu lengua. Deja que el Espíritu te levante. Deja que el Espíritu te levante. Quiero testificar a Jesús de Nazaret. Quiero testificar, no solamente con palabras, no solamente con palabras, no solamente con conocimiento. Quiero, Señor, con tu poder, con tus manifestaciones, con tu gracia, Señor. Ningún arma forzada atentará contra mi vida. Ningún arma forzada podrá ir contra mí, porque tú harás caer, Señor, esa arma, porque Él te ha dado libertad, porque Él te ha dado libertad, porque en ti hay libertad, porque el Espíritu que mora en ti hace maravillas contigo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 20 dice, y Él saliendo a predicar por todas partes, ayudados por el Espíritu. Esta es la parte más hermosa, aquí entramos en el Espíritu. Ayúdame. Ayúdame a declarar lo que no ven mis ojos adelante mío. Ayúdame a derribar lo que está delante mío. Eso le tienes que pedir esta noche aquí. Porque allí tienes que ir libre. Allí estás para presentar a aquel que te dio libertad. Aquel que cuida de ti de noche y de día. Aquel que te da suministro para que tú comas. Aquel que te da bebida para que tú bebas. Aquel que te cuida a tus hijos. Aquel que te cuida tu vida. Aquel que cuida tus años de vida sobre la tierra. Tú tienes que testificarlo sobre esta tierra, porque mayor gloria habrá para ti. La palabra de Dios dice, y ellos salieron a predicar por todas partes, ayudados por el Señor, confirmando la palabra. ¿Y qué confirmaban? Que Jesucristo es el alfa, el omega, el principio y el fin. Las personas se presentaban con problemas y Él le decía, yo conozco al alfa, al omega, al principio y al fin, al que nada les es imposible hacer.
Y mire lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es. O sea que usted, su pasado, sin saber, también el Señor lo seguía para que usted le sirva. Aquí está su presente. Aquí está en el presente usted. O sea que Dios te dice, yo soy el alfa, el presente. Yo estoy aquí presente contigo. Y soy el futuro, lo que te va a pasar mañana. Pero si tú entras por mi espíritu, nada te va a faltar. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Yo soy el alfa, el omega. Digámoslo todo, iglesia. Yo soy el omega. El que es. ¿Quién es? Todopoderoso. Todopoderoso. Es todopoderoso.